Un verano iba manejando en la ruta y podía ver a lo lejos que se veía agua. A medida que me iba acercando me estaba dando cuenta que el agua no existía. Era una ilusión óptica. ¿Qué es una ilusión óptica? Es cuando nuestra visión está captando algo que es irreal o está distorsionado. En la vida espiritual también. No todo aquello que parece ser real lo es. En nuestro diario vivir la percepción que tenemos de objetos o distintas cosas puede variar, pero cuando se trata de verdades eternas que están escritas en la palabra de Dios, no podemos dudar de que son realmente como la palabra lo dice. Hoy vamos a descubrir verdades eternas que están escritas en la palabra de Dios. Por eso hoy te quiero pedir que hagamos algo diferente. En todos los videos anteriores oré yo, pero ahora te voy a pedir que vos pongas pausa a este video y puedas hacer una oración antes de estudiar la palabra. Si ya hiciste la oración, ahora toma tu Biblia y vayamos a la pregunta número 1. De los 4 animales estudiados en la última lección, ¿cuál de ellos captó la atención de Daniel y por qué? Daniel capítulo 7, versículo 19 al 21. Entonces tuve el deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Podemos ver que el animal que llama la atención de Daniel es el cuarto. La cuarta bestia era muy diferente, pero Daniel presta atención porque en esos 10 cuernos que tenía esa bestia le sale uno más, y ese cuerno pequeño que sale derriba 3 cuernos, y además ese cuerno pequeño tenía ojos y boca, y hacía guerra contra los santos y los vencía. O sea, esa era la característica y el animal que le llamó la atención a Daniel. Ahora vamos a ir a la pregunta número 2. ¿Qué representan los 10 cuernos del cuarto animal? Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Estos 10 cuernos del cuarto animal representan 10 reinos, al igual que la visión de la estatua de Nabucodonosor, que las piernas de hierro abajo tenían pies y dedos en parte de hierro y en parte de barro cocido. Esos 10 dedos, al igual que estos 10 cuernos, representan 10 reinos. El último emperador romano que cayó fue Rómulo Augusto, bajo las 10 tribus bárbaras. Nosotros vamos a ver en esta imagen del año 351 al 476 después de Cristo, fue donde estas 10 tribus fueron tomando todo el territorio romano. Luego estas 10 tribus se convirtieron en naciones. Allí vemos a los alamanes, que se convirtió en Alemania, los francos en Francia, los burgundios en Suiza, los suevos en Portugal, los visigodos en España, los anglosajones en Gran Bretaña, los lombardos en Italia, los vándalos, ostrogodos y érulos son tribus ya extintas, ¿sí? Después de haber visto cómo las 10 tribus bárbaras tomaron todo el territorio romano, vamos a ir a la pregunta número 3. Mientras Daniel observaba los 10 cuernos del cuarto animal, ¿qué fue lo que notó? Daniel 7, versículo 8 y 20. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Daniel siente el deseo de conocer más al cuerno pequeño, porque a pesar de que era pequeño tenía mucho más fuerzas que los 10 anteriores, y dice que cuando sale derriba últimos 3. Además de eso, este cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas. Para poder identificar al cuerno pequeño, vamos a ver algunos detalles
de manera específica. El cuerno pequeño surge de entre los 10 cuernos del cuarto animal, y después de ellos, eso lo dice el versículo 8 y 24. El cuerno pequeño arrancó 3 de los 10 cuernos para afirmarse. El cuerno pequeño poseía ojos como de hombre y una boca que hablaba con arrogancia. Parecía ser más grande que sus compañeros. También hacía guerra contra los santos y prevalecía contra ellos. Profería palabras contra el Altísimo. Oprimía a los santos del Altísimo. Intentará cambiar los tiempos y la ley. Los santos serán entregados en sus manos por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Su dominio será quitado por un tribunal y será destruido. Al analizar este poder, el cuerno pequeño, a lo largo de la historia universal, personas estudiosas como Isaac Newton y Martín Lutero han llegado a la misma conclusión, de que el cuerno pequeño representa a la Roma papal. Pero, ¿es correcta esta interpretación? Analicemos un poco a la luz de la historia algunas de las descripciones bíblicas del cuerno pequeño conforme encontramos en Daniel capítulo 7. Vamos a ver la primera premisa. El cuerno pequeño surge de entre los 10 cuernos del cuarto animal y después de ellos. Roma papal ya operaba antes de la caída del Imperio Romano en el año 476 después de Cristo. Pero no fue solamente después de haber arrancado los 3 cuernos que corresponden a las 3 tribus bárbaras arrianas que el papado pudo ejercer su dominio. La última tribu extinta por el papado fue los ostrogodos en el año 538. Ahora vamos a pasar a la premisa B. El cuerno pequeño tenía una boca que hablaba con arrogancias y profería palabras contra el Altísimo. Nosotros podemos ver que este poder es un poder blasfemo. En la Biblia, blasfemia significa por lo menos 2 cosas: la pretensión de ser igual a Dios y la pretensión de perdonar pecados. No lo vamos a buscar ahora por una cuestión de tiempo, pero te animo que abras la palabra y puedas buscar Mateo 26 del 64 al 65 y San Juan 10:33. Y también busca Marcos 2 versículo 7. Ambas pretensiones son practicadas por la Iglesia romana. Los sacerdotes ofrecen el perdón a sus adeptos mediante la doctrina de la confesión y la afirmación de que el Papa en la tierra ocupa el lugar del Dios Altísimo. Esto fue una afirmación de un papa, ¿no? De que ellos ocupan el lugar de Dios aquí en la tierra. Ahora pasaremos a la siguiente característica. Otra característica que tendrá el cuerno pequeño es que hará guerra contra los santos y prevalecerá en contra de ellos, y serán entregados en sus manos durante un tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo. El poder representado por el cuerno pequeño también ataca a los fieles hijos de Dios, los santos del Altísimo. Esta persecución a los santos fue la continuidad de las crueldades e injusticias que siempre afligieron al pueblo de Dios, y que según la profecía debía durar un tiempo, tiempo y la mitad de un tiempo. Vamos a ver juntos qué quiere decir esta profecía de tiempos, tiempo y la mitad de un tiempo. Tiempo en la Biblia, cuando estamos hablando de términos proféticos, significa años. 3 tiempos y medios quiere decir 3 años y medios. Este mismo periodo de tiempo aparece también en Apocalipsis 11, versículo 3, Apocalipsis 12, versículo 6 y Apocalipsis 13, versículo 5, donde aparece como 42 meses, que también quiere decir 3 años y medio. Y estos 42 meses multiplicado por 30 da un total de 1260 días, ¿sí? Considerando que en profecía un día profético equivale a un año literal, 1260 días proféticos representan 1260 años literales. Este periodo de tiempo se sitúa en la historia entre el año 538 hasta el 1798 después de Cristo. Pero ¿cuáles son los eventos que señalaron el inicio y el final de este periodo? La consolidación de Roma papal inicia en el año 533, cuando Justiniano promulgó un edicto donde confirmaba legalmente al obispo de Roma, Juan Pablo II, como cabeza de todas las iglesias. Pero aunque este decreto fue promulgado en el 533, la consolidación del Papa solo fue posible cuando se dio la expulsión de la última tribu antagónica al Papa, los ostrogodos. Esto ocurrió en el año 538 después de Cristo, y Virgilio, obispo de Roma, asume como primer Papa con jurisdicción temporal.
Entonces estamos en condiciones de decir que a partir de este año, del 538, inicia el periodo de completo dominio papal, que según Daniel se extendería por un periodo de 1260 años. Entonces, si al año 538 le sumamos 1260 años de la profecía, llegamos al año 1798. Pero ¿qué fue lo que sucedió en este año para marcar el fin del dominio temporal del Papa? En enero de 1798, el general Berthier, al comando del ejército francés, quienes habían invadido Italia, recibe la orden de prender al Papa. De esta forma, el Papa Pío VI fue tomado prisionero y desterrado, muriendo en esta condición en agosto de 1799. Terminaba así en el año 1798 la supremacía papal de los 1260 años. Pero esa no es la única característica que identifica el cuerno pequeño. Hay más. Otra característica que tendría el cuerno pequeño es que intentará cambiar los tiempos y la ley. Nosotros sabemos que la autoridad de cambiar los tiempos solo pertenece a Dios, pues solo Él tiene el control del destino de las naciones. Daniel 2, versículo 21 dice que Él es el que pone y quita reyes. La profecía de Daniel también habla de un ataque en contra de la ley de Dios. Pero ¿cómo se dio esto en la historia? Nosotros vamos a ver 3 cambios efectuados por el papado en los 10 mandamientos. Primero, la exclusión del segundo mandamiento. No harás para ti imagen de estatua, no la adorarás ni le darás culto. Este fue uno de los mandamientos que el papado excluyó de la ley de Dios. Y para poder realizar esta modificación de la ley de Dios fue necesaria una maniobra para que la ley no quedase solo con 9 mandamientos. Entonces se dividió el 10º en 2. De este modo, el Catecismo Romano lo podemos leer así. 9º mandamiento, no desearás la mujer de tu prójimo. Y el 10º, no codiciarás las cosas ajenas. Entonces, para que la ley de Dios no quede en 9 mandamientos, se dividió 1 en 2. Pero eso no fue el único cambio que se efectuó en la ley de Dios. La tercera modificación que se dio en la ley de Dios fue del 4º mandamiento. En Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3, informa que Dios creó el mundo en 6 días y como recordatorio de su creación descansó el 7º día. El primer ángel de Apocalipsis, quien tiene el Evangelio eterno para presentarlo ante las naciones, declara: adorad a aquel que hizo los cielos, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Solo Dios es digno de ser adorado y con este fin separó un día especial, el 7º día de la semana. El sábado es un monumento de la creación. Es un día separado por Dios para sus criaturas, para que nosotros podamos adorarlo. Es también una señal de la relación de Dios con sus hijos. Jesús mismo santificaba este día. Él dejó en claro que la ley no debía ser cambiada. Y después de su muerte, los discípulos continuaron santificando el día sábado. Vamos a ver que el cambio del 4º mandamiento fue un proceso lento. La Iglesia romana admite abiertamente la responsabilidad de introducir la adoración en domingo, en lugar del sábado, afirmando que tiene el derecho de efectuar tal cambio para celebrar la resurrección de Jesús. Y es verdad que Jesús resucitó en domingo, como también es verdad que en ningún lugar de la Biblia encontramos mención de que a partir de la resurrección el domingo deba ser observado como un día santo. ¿Cómo un ser humano se puede atribuir la facultad de cambiar la ley de Dios? Pero miren lo que dice esta carta. En el canon 29 del Concilio de la Odisea dice: los cristianos no deben judaizar descansando el sábado, sino que deben trabajar ese día, honrando más bien el día del Señor, y si pueden, descansando entonces como cristianos. Pero si se encuentra que algunos son judaizantes, sean anatema de Cristo. Acá dice que los cristianos no deben judaizar, sino más bien deben trabajar en sábado y descansar el día del Señor, el domingo. Esto es tremendo, ¿no? Ahí está la cita para que ustedes la puedan ver. Hay otra carta que escribió el Papa Juan Pablo II, la publicó el 31 de mayo de 1998. Esa carta se llama Dies Domini, Día del Señor. Los cristianos asumirán como festivo el primer día después del sábado, porque en él se dio la resurrección del Señor. Aquello que Dios realizó en la creación y lo que hizo por su pueblo en el Éxodo
encontró en la muerte y resurrección de Cristo su cumplimiento, aunque esto tenga su máxima expresión solo en la parusía, con la venida gloriosa de Cristo. En él se realiza plenamente el sentido espiritual del sábado. Del sábado se pasa el primer día después del sábado. Del séptimo día se pasa el primer día. El dies Domini se transforma en dies Christi. Acá vemos claramente cómo ellos se atribuyen la autoridad de cambiar la santidad del sábado al domingo, algo que había hecho Dios en la creación y que en ningún lugar de la Biblia Dios hace esa transferencia. Hoy en día la santidad del domingo es la creencia más popular compartida por católicos y protestantes. Ambos grupos consideran el domingo como el día del Señor, en homenaje a la resurrección de Cristo, aunque no exista un solo versículo en la Biblia que apruebe tal concepto. Muchas veces cuando me topo con este argumento de que la resurrección de Cristo transfirió el día de descanso, yo pregunto, ¿qué es más importante, la muerte o la resurrección de Jesús? Y algunos dicen la muerte, otros dicen la resurrección, pero sin la muerte de Jesús no habría perdón de nuestros pecados. Y sin la resurrección de Jesús no habría la certeza de nuestra resurrección. Por lo tanto, las dos cosas son importantes. Y por eso tendríamos que guardar los 2 días. No, Jesús murió el viernes, fíjate que también descansó en sábado y resucitó en domingo. Jesús hasta en la muerte guardó el sábado, como un ejemplo para nosotros. Pero vayamos descubriendo cómo la Biblia nos muestra cuál es la característica del cuerno pequeño. Hay algunas más para poder ver. Su dominio dice que será quitado por un tribunal y será destruido. Daniel 7:26 dice que se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Este juicio que habla Daniel se inició después del fin de la supremacía papal y corresponde al juicio preadvenimiento de Cristo. Cuando termine este juicio se le quitará el poder al cuerno pequeño y será dado a los santos del Altísimo. Esto es maravilloso, porque aquellos que se salen con la suya intentando cambiar la ley de Dios, en algún momento va a tener un final y el reino eterno va a ser dado a los santos del Altísimo. Esto va a culminar con la gloriosa segunda venida de Jesús, como lo afirma Mateo 24:30 y Apocalipsis 1:7, cuando el pecado tendrá su fin y los poderes antagónicos de Dios serán destruidos. Después de conocer las características del cuerno pequeño, de sus acciones y cómo actúa en contra de Dios, es hora de que nosotros tomemos la decisión de adorar solo a Dios y de también de guardar su día santo. Es por eso que te quiero desafiar con este video a que empieces a investigar más. Yo te voy a dejar una serie de estudios bíblicos que ya grabé para que puedas profundizar más sobre este tema. Necesitamos orar mucho y confiar mucho en la palabra de Dios, porque esto que vimos hoy no es una ilusión óptica. Esto es la verdad, esto es la palabra de Dios y nosotros necesitamos obedecerla. Espero que te haya gustado este video. Te dejo con la evaluación para que repases los temas que vimos y como siempre nos vemos la semana que viene con un video nuevo. Dios te bendiga.